circuito que está formado por solamente una resistencia y un diodo. Lo que vamos a hacer nosotros es vamos a medir tanto las caídas de voltaje como el flujo de corriente que existe a través del diodo. La resistencia es una resistencia limitadora solamente para evitar que se dañe nuestro diodo. La resistencia que vamos a utilizar es de 1 kilo ohm y el diodo vamos a utilizar el 1N4148. También en la práctica se puede usar el 1N4149, ya que en ocasiones no existe o no está disponible en el simulador el 1N4148. Si es que cualquiera de los dos diodos es correcto utilizarlo. Vamos a utilizar también como equipo de medición un multímetro. Necesitamos una fuente de voltaje variable de 0 a 10 volts. Aquí hay una teoría preliminar. Vamos a leer. Dice, el circuito que nos va a proporcionar o que nos va a presentar posteriormente es una resistencia en serie con un diodo. Vamos a utilizar una fuente de voltaje variable de 0 a 10 volts. Nosotros la vamos a variar manualmente para ir viendo los diferentes valores que nos va a dar el amperímetro y el voltmetro. Lógicamente, cuando nosotros variemos la fuente de voltaje, va a variar la corriente y va a variar precisamente el voltaje a través del diodo. Entonces nosotros vamos a ir en una tablita llenando esos valores para poder sacar al final los valores de voltaje contra corriente y graficar la curva del diodo. Nos da un poquito de teoría preliminar acerca de las características del diodo semiconductor. Y aquí nos da una gráfica de muestra acerca del comportamiento de la curva característica del diodo, donde en la parte horizontal es el eje del voltaje y en la parte vertical es el eje de la corriente. Noten cómo cuando el diodo no está polarizado todavía, o más bien dicho, cuando todavía no se vence el potencial de barrera en polarización directa, entonces la corriente es muy poca o casi nula la que está circulando. Pero cuando nosotros rebasamos el potencial de barrera, que es alrededor de 0.7 volts, entonces la corriente se dispara abruptamente y a pesar de que nosotros aumentamos un poquito solamente nuestro voltaje de polarización, la corriente va a comportarse de una manera muy elevada, a pesar de que solamente tenemos un leve aumento aquí en el voltaje. Por eso dice que estos semiconductores son no lineales, ya que si fuera lineal, pues yo vería que a 0.1 volts crecería, no sé, 0.2 de corriente. A 0.2 volts crecería 0.3. Entonces, la gráfica sería una pendiente ascendente. Eso sería un comportamiento lineal. Al ser no lineal, entonces vamos a ver cómo se dispara aquí esta pendiente. Lógicamente, cada una de esos valores va a corresponder a un valor determinado de corriente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que implementar el circuito. Tenemos nuestra fuente de poder variable, nuestra resistencia de 1K y el diodo 1N4148. Si se fijan, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar este multímetro en modo amperímetro para calcular la corriente o para medir la corriente. Lógicamente tiene que ir en serie, tiene que pasar la corriente a través de él. Y el otro circuito lo vamos a colocar en paralelo nuestro multímetro, lógicamente en modo voltaje, para medir los crecimientos de voltaje o los cambios de voltaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llenar esta tablita. A 0 volts, ¿qué voltaje me da el multímetro? ¿Qué corriente me da? Igual y lo puedo medir a través de la ley de Ohm. O sea, yo puedo ver qué voltaje le estoy inyectando. Tengo una resistencia que es de 1 kilo ohm. Entonces, mediante la ley de Ohm puedo calcular también la corriente. Es decir, 0 volts a una resistencia de 1K, pues me da la corriente 0.
0.2 volts con una resistencia de 1K según el cálculo en papel, cuánto me debía de dar y cuánto me está midiendo realmente, o más bien dicho, cuánto me está midiendo en la simulación. Entonces, esta tablita hay que llenarla y posteriormente hay que responder las preguntas, que en este caso es graficar, utilizar los graficadores que les menciono ahí. Con los puntos que ustedes obtuvieron anteriormente, ustedes van a vaciar esa información y van a obtener las gráficas. Lógicamente, pues hay que sacarle el screenshot a las gráficas para incluirlas aquí en su práctica. Después les hace algunas preguntas. ¿Qué es un LED? ¿Qué sucede si conectamos un diodo directamente o a una fuente sin resistencia? ¿Qué función tiene esa resistencia? ¿Cuál es la corriente máxima de operación? ¿Cuál es el voltaje pico inverso máximo del diodo que se utilizó? Lo que le llamamos el VPI. Para ello, ustedes tienen que consultar en internet la ficha técnica de ese diodo y dentro de los datos debe de venir ahí Inverse Peak Voltage o VPI o IPV y de ahí sacan el valor. Hay que investigar también estos voltajes de operación de los diodos, diodo de silicio, diodo de germanio, de arsenuro de galio, los LEDs, un LED azul, un rojo, un verde, un blanco, un ámbar, cada uno de ellos tiene un voltaje de operación diferente. Y al final lo que ustedes van a hacer es, como les comentaba, pues el video, aquí anexan la liga al final del video demostrativo donde ustedes sacaron los diferentes voltajes y las conclusiones a las que llegaron. Entonces, vamos a armar nuestro circuito, nos vamos aquí a Multisim y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos por ahí una conexión a tierra que debemos de realizar. Según aquí el circuito, vamos a regresarnos.